En esta clase vamos a continuar con el análisis de datos bivariados. En la anterior habíamos visto lo que es la correlación simple lineal, que mide el grado de asociación entre dos variables aleatorias. En cambio, en este tema de ahora vamos a tratar de establecer una relación funcional entre dos variables, donde una variable es independiente y otra variable es dependiente de los valores que toma la variable independiente. En esta diapositiva tenemos la imagen de Francis Galton, que es un hombre que nació en Sparrook, Birmingham, Inglaterra, en 1822. Fue un niño prodigio, a los 5 años ya sabía las lenguas clásicas y pasó a estudiar en la Universidad de Birmingham medicina. Luego se entusiasma con las matemáticas y se cambia a la Universidad de Cambridge, donde sigue estos estudios. Cuando termina la parte de matemática quiere volver a medicina, pero se entera de la muerte de su padre, que era una familia acaudalada. Por lo tanto él se hace cargo de todos los negocios de su familia y por lo tanto se independiza del tema económico. Lo primero que hace Galton es viajar sobre todo al sur del África, y todas sus experiencias y viajes las vuelca en los libros y pasa a ser un afamado geógrafo por sus descripciones. También tuvo una amplia aplicación en el área de la meteorología. Los conceptos de anticiclón son de Galton, y también la construcción o elaboración de mapas donde están las isobaras también se deben a Galton. En el área de estadística, justamente tanto la correlación y la regresión, visto en del punto de vista del tema de las herencias, son de amplia aplicación hasta hoy en día. También vemos también en la diapositiva la imagen de la llamada máquina de Galton o Quincunx, que justamente se basa en que si uno va poniendo pelotitas sobre esta máquina, cada vez que las pelotitas van chocando con estos puntos que tiene esta maquinita, donde la probabilidad para irse a la izquierda o a la derecha es la misma, o sea, de 0,5, vamos viendo que si mientras más cantidad de bolas vamos largando, va a aparecer la famosa distribución normal. O sea, es una forma de demostrar de que la binomial, cuando el número de repeticiones de ensayo Bernoulli, que ya lo hemos visto, tiende a una distribución normal. Es muy famosa esta maquinita. Eh, También es muy importante los aportes en la psicología. eh, Sobre todo él trataba de ver si la inteligencia se heredaba o era fruto de la educación o del ambiente. Como vemos, es un hombre de alto impacto en la ciencia, y realmente es muy importante los aportes que hizo. Finalmente muere en 1911 en Surrey. En la clase pasada habíamos visto el tema de análisis de datos y sobre todo datos bivariados, y sobre todo el tema de correlación, coeficiente de correlación, que era un coeficiente que habíamos definido que mide el grado de asociación o fuerza en que están asociadas dos variables aleatorias. Cómo lo medíamos, qué valor tomaba el coeficiente y qué pruebas de hipótesis correspondían a realizar a partir de este estadígrafo. Ahora vamos a estudiar el otro tema de análisis de datos bivariados, muy importante porque este tema está desarrollado en todas las aplicaciones de los campos biológicos que nosotros vemos en nuestras carreras, y siempre vamos a ver o vamos a realizar seguro algún estudio de regresión, o vamos a ver la bibliografía que consultamos o tenemos al alcance, tanto en papers, publicaciones científicas, como en los libros correspondientes. Siempre nos vamos a encontrar con un estudio de regresión realizado, ya que da mucha información y es un tema muy importante. Vamos a ver que con la regresión vamos a estudiar en realidad la relación funcional, o sea, cuál es la función que relaciona a dos variables, donde una variable es independiente y la otra es dependiente. Las preguntas que vamos a tratar de contestar en este tema son: ¿existe alguna relación entre las variables?
y si existe, de qué forma tiene relación. Puede ser una relación lineal, puede ser una relación curvilineal. ¿Es posible, usando esa relación, una vez que la aceptamos, predecir valores de la variable en función una de la otra? Y si esto es así, ¿con qué precisión vamos a hacer esas estimaciones? Todas estas respuestas lo vamos a tener con el desarrollo de esta clase. En la clase de correlación simple lineal habíamos aconsejado que lo primero que tendríamos que ver en un estudio de relación de variables es el diagrama de dispersión, que nos muestra por lo menos el comportamiento de los resultados en un plano X e Y. Y obteníamos unos puntos que eran correspondientes a los datos bivariados medidos en una misma unidad de análisis. Y también, si hacemos un estudio de regresión, también lo primero que siempre aconsejamos es ver el diagrama de dispersión y el comportamiento de las variables para poder tener una información de cómo es por lo menos su dispersión dentro de un plano X e Y. En esta diapositiva justamente vemos un diagrama de dispersión y fíjense que un valor observado, en este caso I sub 3, que sería cuando X toma el valor 6, ese valor I sub 3 puede ser particionado en dos partes. Uno, el que da la función que definimos, el f para x3, que en este caso es el valor de 6, y otra segmento que es la diferencia o la distancia que separa el valor realmente observado, sería el valor de I sub 3, menos el valor que está dando la función fx3, que eso es un residuo, ya lo vamos a ver con detenimiento, y en este caso es el residuo E sub 3. Por lo tanto, el segmento I sub 3, que es la distancia desde 0 hasta el valor que toma la medición I sub 3 cuando se mide x3, va a ser igual al valor que da la función, o sea, el modelo que nosotros vamos a definir para cuando el valor sea x sub 3, más un epsilon sub 3, que sería un error o una distancia entre lo que no puede explicar el modelo, que es la distancia entre el valor observado y el valor dado por el modelo. Fíjense que acá en este caso ponemos f de x sub 3. O sea, que el tema importante e interesante que tenemos que desarrollar es qué forma tiene esa f de x. F de x es una función. Nosotros en este caso hoy día lo que vamos a poner como forma de esa función f de x la lineal. Y por lo tanto cualquier punto del diagrama de dispersión va a estar definida por el valor que da el modelo que definimos, en nuestro caso va a ser el modelo lineal, más una cierta distancia que es el residuo, se llama, lo que el modelo no puede explicar, y es la diferencia entre lo que se observa menos lo que el modelo establece. Y como habíamos dicho, vamos a tratarlo de ese f de x y definirlo como un modelo lineal. Entonces, formalmente describimos qué entendemos por modelo lineal. El modelo lineal es el que está mostrado acá en la diapositiva, donde y sub i es una variable aleatoria, y vamos a ver qué distribución tiene. Y ese valor de y sub i está dado por una parte que es el modelo lineal, que es beta 0 más beta 1 por x sub i, y una parte que es el error aleatorio, que es la distancia que tenemos entre el modelo y el valor que realmente se observamos, que es epsilon sub i. El beta sub 0, ustedes lo conocen, es la ordenada al origen en la línea recta, y es el intersecto coeficiente beta sub 0. ¿Qué información nos da a nosotros a veces en los problemas? Y es el valor que asume i cuando x es 0, justamente porque esa es la ordenada al origen, es el punto donde la recta corta al eje de ordenada. Y ya vamos a ver con detenimiento este beta sub 0, que depende del problema biológico que se está analizando, puede tener importancia su estimación o no, ya que a veces carece de explicación biológica, por lo tanto no es de interés su estimación y precisión, pero sí lo es en cambio beta 1, que es el coeficiente de regresión simple lineal, y que en realidad
es el que mide la pendiente de la recta, o indica la información que nos da es la tasa de cambio que va a sufrir en promedio, ya lo vamos a ver, el valor de I por cada unidad que va cambiando X. Recuerden que si derivamos la recta con respecto a beta 1, justamente nos va a dar la pendiente. ¿Qué es lo que es X sub I? X sub I es la variable independiente, o también llamada variable regresora. Depende de los valores que toma X, va a ser los valores que va a tener Y. Más, por supuesto, el error aleatorio asociado a la décima medición de Y y el décimo valor de X. Acá tenemos definido un modelo lineal. A este modelo lineal le vamos a ir poniendo condiciones o restricciones que son los llamados supuestos del modelo de regresión simple lineal, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a trabajar justamente algunas de las restricciones o supuestos que se ponen a este modelo lineal. Observen lo siguiente, lo que nos muestra la gráfica en la diapositiva. Vamos a fijar los valores de X, o sea, el investigador fija qué valores de X va a estudiar, que serían los que están marcando en la diapositiva, por ejemplo, cuando X vale 10, cuando X vale 20 y cuando X vale 30. Para cada valor fijado en el estudio, vamos a tener que medimos los valores de Y que están condicionados a estos valores. Por ejemplo, cuando X vale 10, medimos todas las posibles mediciones de la variable Y cuando X vale 10. Si esto tuviera un comportamiento netamente matemático, cuando X vale 10, Y tendrá un único valor y es la línea recta que ustedes estudiaron en matemática. Pero en nosotros aquí en la práctica, cuando X vale 10, solemos tener más de un valor distinto de Y, por eso Y tiene un comportamiento aleatorio. Porque de antemano, aunque sepamos cuál es el valor de X, no sabemos cuál va a ser el valor de Y. Y si tuviéramos infinitas muestras, generaríamos una distribución de dichos valores de Y para ese valor fijo de X igual 10. ¿Qué distribución vamos a suponer que tiene este valor? Y tiene una distribución normal. Si tiene distribución normal, tiene dos parámetros, que es su media y su varianza. La media de esta distribución de Y va a ser la esperanza de Y dado el X cuando vale 10, por ejemplo. Y eso va a ser lo mismo que escribir mi de Y dado cuando X es igual a 10. O sea que es el punto justo del punto centro de la distribución, que es la media cuando X vale 10 de la distribución de Y. Con el mismo razonamiento, cuando X es igual a 20, tomamos infinitas muestras, tendremos una distribución que suponemos que es distribución normal, y la media de esta distribución es la media de Y dado que X vale 20. Observen lo siguiente, la media de cuando X vale 20 en este gráfico es superior en valor a la media cuando la media de Y cuando X era 10. Lo que sí vamos a ir suponiendo que la amplitud de esta distribución normal es la misma que la amplitud anterior cuando X valía 10. Con el mismo razonamiento, cuando X vale 30, tomamos infinitas muestras, tendremos una distribución normal. También vamos a suponer que tiene la misma amplitud o varianza que las otras dos distribuciones que hemos obtenido. Y a su vez la media de esa distribución es la media de Y cuando X es igual a 30. Por lo tanto, y también vamos a ver que esta media de Y cuando vale 30 es diferente, es mayor en valor que las otras dos medias que estamos haciendo. Si unimos con una línea recta todos los valores medios de las distintas distribuciones para los X que vamos definiendo, vamos a tener la media de Y dado cierto valor de X, va a ser igual a una línea recta, por lo tanto es igual a beta 0 más beta 1 por X.
Por lo tanto, en las condiciones que estamos poniendo acá es que las distribuciones sean normales, las varianzas sean iguales para los distintos valores de x. Es lo mismo que habíamos hablado en los supuestos del análisis de la varianza que estudiamos oportunamente. También vean lo siguiente, cualquier observación que se aleja del valor medio de la respectiva distribución, eso es un error aleatorio. Es el epsilon que habíamos visto y definido en el modelo lineal. O sea que nosotros tenemos residuos o errores aleatorios como la distancia de los valores observados con respecto al valor. Eso es un desvío. Y este tiene un comportamiento aleatorio. Y lo que vamos a poner como condición que estos residuos o errores aleatorios tienen una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado de epsilon. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de este modelo de regresión simple lineal? Primero, existe una relación verdadera lineal entre y x. O sea que vamos a suponer una relación lineal. Y es una variable aleatoria cuantitativa para cada nivel fijo de x. Recuerden ustedes que también lo vimos esto, de que acá estamos estudiando dos variables cuantitativas. Por lo tanto, tanto y como x son variables cuantitativas. La única diferencia que y, en este caso la regresión, es una variable aleatoria. Y x es una variable que tiene valores que van a ser fijados, no tienen un comportamiento aleatorio. El tercero es, vamos a suponer que los errores aleatorios epsilon sub i tienen una distribución normal con media cero y varianza de epsilon. Y por lo tanto, si el residuo tiene distribución normal, por supuesto también i tiene distribución normal, porque es una relación lineal. Y los parámetros que va a tener la normalidad de los valores de y sub i va a ser la media, que vamos a ver que son justamente el mi de i condicionado a los valores de x y las varianzas de i condicionados a x. Lo que sí vamos a suponer que las varianzas de i para cada valor de x son iguales y van a ser iguales a la varianza de epsilon, que eso es lo que se llama homocedasticidad. O sea que las condiciones que estamos poniendo acá, que los residuos sean normales, que tengan una varianza del error y que las varianzas, las distintas distribuciones para cada valor de x fijado también son iguales, o sea, principio de homocedasticidad. Lo mismo que vimos en análisis de la varianza. Y la otra, condición de independencia, que la covarianza de cualquiera dos errores aleatorios, epsilon sub i y epsilon sub j, sea igual a 0 para todos los valores de i distinto de j. Eso es que ponemos la condición de que dos observaciones son independientes, o sea, una observación o medición, perdón, no condiciona la medición de otra unidad de análisis. Entonces, definido este modelo lineal bajo estos supuestos, ¿cuál sería la esperanza de los valores de y sub i? O sea, ¿cuáles son los valores más esperados de valores de y sub i? A ese modelo lineal le aplicamos el operador esperanza y ahora la esperanza de cada valor de i está condicionado por los valores de x. Por lo tanto, es i dado un valor de x sub i. Eso va a ser igual al mi de i dado x sub i, porque la esperanza de i, que es una variable aleatoria, es su media. Y eso va a ser igual a beta 0 más beta 1 x sub i. Fíjense que si ustedes aplican el operador esperanza al modelo lineal, les va a quedar la esperanza de beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i. Si hacen propiedad distributiva de la esperanza en cada uno de los sumandos, tienen la esperanza beta sub 0, pero la esperanza de una constante, ya que beta 0 es un parámetro y es constante, es igual a la constante, o sea que es igual a beta 0.
más la esperanza de beta 1 por x sub i. X sub i es una constante, sale fuera de la esperanza, por lo tanto les queda la esperanza de x sub i. Pero bajo los supuestos que estamos trabajando en valores de regresión, x sub i son valores conocidos porque son dados por el investigador. Por lo tanto, no es una variable aleatoria, por lo tanto, nos queda que es igual al valor dado o fijado por el trabajo o el investigador. Por lo tanto, queda beta 1 por x sub i, más la esperanza de los epsilon sub i. Pero lo que hemos definido en el tercer punto, que justamente los valores medios de los errores aleatorios es igual a 0, por lo tanto ese sumando se hace 0. Por lo tanto todo queda igual, que es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i. O sea que el valor más esperado que tiene bajo los supuestos de la regresión del modelo lineal es justamente la parte de beta 0 más beta 1 por xi, que es la parte lineal o la función de linealidad que hemos puesto nosotros. La varianza de i dado x se aplica en el mismo concepto a la varianza a la ecuación lineal. Les queda que la varianza de beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i. Si aplica la primera parte, beta 0 es constante, beta 1 es constante y x1 es fijado. Por lo tanto, esos dos sumando, la varianza de una constante es 0. Por lo tanto, les va a quedar nada más la varianza de epsilon sub i. Y nosotros hemos definido que la varianza de epsilon sub i es sigma cuadrado de epsilon. Por lo tanto, acá tenemos tanto la esperanza como la varianza de la variable aleatoria i y cuál es la forma que tiene la misma. Por lo tanto, si en el modelo lineal que hemos definido en la diapositiva anterior reemplazamos el beta 0 más beta 1 por x sub 1 por la expresión de la media, o sea, quedaría y sub i es igual a la media de i dado el valor de x sub i más un epsilon sub i. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de estimar los valores que asume el mi de y sub y dado los x sub i. Por lo tanto, vamos a llamar modelo de regresión simple lineal poblacional al valor de mi de i dado un valor x sub i es igual a beta sub 0 más beta 1 por x sub i. O sea que este es el modelo de regresión simple lineal poblacional. Lo que vamos a hacer es estimar estos valores poblacionales, o sea, el valor de x es fijado, por lo tanto no hay que estimarlo. Pero sí vamos a estimar al mi, que es la media de i dado un valor fijado de x sub i, por lo tanto esa media la vamos a tratar de estimar. Eso es lo mismo que escribir y sub i sombrero, o sea, lo que vamos a tratar de esta media de i dado x sub i la representamos por y sombrero sub i. Ya vamos a ver un detalle que es importante y que siempre hay equivocación con los valores de este y sub i sombrero. Por lo tanto, el valor de mi sombrero o de y sub y sombrero es igual a beta sub 0 sombrero, porque este es un estimador de la ordenada del origen poblacional beta sub 0. Y también tenemos beta sub 1 sombrero, que es un estimador del beta 1 poblacional. Por supuesto, por x sub i, que es un valor fijado por el investigador. A este valor, que estima a los poblacionales, se le llama modelo de regresión simple lineal muestral, porque esos valores de los estimadores van a depender de la información que la muestra nos da. Por lo tanto, si reescribimos nuevamente cómo nos quedaría con la información muestral un valor observado cualquiera de y sub i, y va a ser igual el que define el valor de la regresión simple lineal muestral, que es el y sub i sombrero, más un estimador del epsilon, que es e sub i, que es el error aleatorio que nosotros venimos viendo. Por lo tanto, nosotros podemos armar un cuadro. ¿Quiénes son parámetros y quiénes son los estimadores de ese parámetro?
Por un lado tenemos los valores de mi de i dado x sub i. Un estimador de ese modelo es el mi sombrero de x sub i, que también lo podemos anotar como i sombrero de i. Luego tenemos el parámetro beta sub 0, que es la ordenada al origen poblacional, y su estimador, el beta sub 0 sombrero. Después tenemos la pendiente de la recta poblacional beta sub 1 y su estimador correspondiente beta sombrero sub 1. El epsilon sub i, que es el error aleatorio o llamado también decido, es igual al valor observado menos la media, pero la media está definida por la mi de i dado un valor x. Un estimador de este epsilon sub i es e sub i, que va a ser la diferencia entre el valor que se observa de y sub i menos el valor estimado del mismo, que es el i sombrero de i. Y la varianza de epsilon, su estimador es la varianza sombrero de epsilon. Fíjense que eso es lo que recién dije, que hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con la notación. No es lo mismo escribir y sub i sin sombrero que y sub i con sombrero. En este caso se muestra claramente que la diferencia que hay entre los dos valores. No es lo mismo ponerle sombrero que no ponerle sombrero en la notación. Definido el modelo de regresión simple lineal, tenemos que estimar sus parámetros. Los parámetros que necesitamos son el beta sub 0 y el beta sub 1. ¿Y de qué forma vamos a obtener sus estimadores y cómo los calculamos? Y para ello aplicamos el famoso criterio de los mínimos cuadrados. Este criterio se atribuye a Karp-Gauss, que lo publicó en 1809. Esto fue para solucionar un problema de astronomía sobre un planeta enano descubierto por Pisi, y él en realidad esta forma de resolución la había ya planteado en 1795, pero recién lo pudo publicar en 1809. Este criterio también había sido desarrollado en forma independiente antes que esta publicación por André-Marie Legendre en 1805, que era un francés. Pero bueno, ustedes si consultan por todos lados, las atribuciones las tiene el método dado por Gauss. ¿Y en qué consiste este método? Fíjense la idea tan sencilla que es. Si nosotros tenemos un conjunto de puntos en un diagrama de dispersión, como se muestra en la diapositiva, y cada uno de estos puntos con respecto a la línea recta que trazamos tiene definidos distintos e, que sería el error aleatorio o la distancia que separa entre la observación, entre el valor observado, el i del valor observado, con respecto al valor que da la línea recta. ¿Cuál sería de todas las rectas que nosotros podemos ajustar a esos puntos la más deseable? O sea, si nosotros lo hiciéramos a mano alzada, ajustando, en una época se hacía de esta forma, al conjunto de puntos se le trazaba a ojo de buen cubero cuál es la recta que mejor pasa entre medio de la nube de puntos. Por supuesto, depende del trazo y la forma que hacemos, las rectas pueden ir cambiando en sus pendientes, por lo tanto no son la misma. El tema o la idea básica es igual, ¿cuál de todas las rectas, las infinitas rectas que yo puedo trazar en todo ese conjunto de puntos es la mejor? Y la mejor recta sería la que responde a la lógica de aquella recta que minimice la distancia de los épsilon. O sea, los épsilon son distancias, son valores de ordenada, que son la diferencia entre el valor observado y el del modelo. Si tengo una recta que minimiza esos épsilon y es la que mejor minimiza todo entre todo el conjunto de rectas que yo puedo trazar, bueno, esa es la recta elegida. Pero por lo tanto, la forma de medir eso es decir, bueno, yo sumo todos los épsilon y pido que eso sea
mínimos, pero si hago eso, recuerden ustedes que los épsilon son valores, son desvíos de valores observados con respecto a un valor de la media. Por lo tanto, sabemos que la suma de los desvíos con respecto a una media va a dar 0. Para evitar esto, a estos desvíos los elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué dice el criterio de los mínimos cuadrados? ¿Cuál va a ser la mejor recta? Y bueno, la que minimice la suma de los cuadrados de los E sub i de los errores aleatorios que nosotros tenemos definido en el problema nuestro. Entonces, la suma desde igual 1 hasta n de los cuadrados de los E sub i es igual a mínimo. Esa es la que va a definir la recta que mejor dentro de las infinitas rectas que podemos nosotros tratar con esta idea. Este es un criterio de los cuadrados mínimos, se llama criterio de los mínimos cuadrados, o sea, dentro de los cuadrados de los errores aleatorios vamos a buscar cuál es el mínimo. Nosotros, por lo tanto, definimos una función L, que esa función L es justamente la suma de los cuadrados de estos desvíos de los valores observados con respecto al valor medio, que sería los y sub i menos los y sub i sombrero. Ese es el desvío. Por lo tanto, esa función, que es la suma de los cuadrados de esos desvíos, puedo reemplazar el valor de y sub i sombrero por lo que hemos definido anteriormente, a que es igual, y eso es igual a beta 0 más beta 1 por x sub i, pero al tener un signo negativo adelante pasan a ser negativos. Por lo tanto, nos queda la suma de igual 1 hasta n de los y sub i menos los beta sub 0 sombrero menos beta sub 1 sombrero por x sub i, todo elevado al cuadrado. Esa función nosotros podemos derivar con respecto a cada una de las incógnitas. Las incógnitas, fíjense, y sub i es un valor que lo vamos a conocer porque son la información que nos da las muestras. Los x sub i también los conocemos porque son los valores que también están condicionados o medidos en cada una de las unidades de análisis. Lo que no sabemos cuál es el valor de beta sub 0 sombrero y el beta 1 sombrero, son las incógnitas. Por lo tanto, podemos derivar a esta función L con respecto a los parámetros desconocidos e igualarle a 0. Recuerde usted que para encontrar un mínimo o máximo relativo se debería realizar su derivada e igualar a 0. Y luego de esas realizadas las derivadas, que es lo que está mostrando la diapositiva, y haciendo la distribución de la sumatoria en los sumandos que tenemos en las ecuaciones, y luego separando los valores que tienen y a la izquierda de la igualdad y hacia la derecha todos los otros sumandos que contienen a x, nos va a quedar este sistema de dos ecuaciones donde la primera ecuación es la suma de igual 1 hasta n de y sub i menos n, que es el número de datos que tenemos, por el b sub 0 estimado más beta sub 1 por la sumatoria de los x sub i. En la otra ecuación tenemos el producto cruzado de los valores de x e y todo sumado, más beta 0 sombrero por la suma de todos los valores de x, más beta 1 sombrero por toda la suma de los cuadrados de valores de x. Observen que acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo podemos resolver por distintos métodos matemáticos y luego de ellos separar beta 1 y beta 0 para su cálculo. Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos llegar a obtener cómo calcular el beta 1 sombrero, que es lo que se expresa acá en esta diapositiva, donde vemos que el numerador de este estimador es la suma del producto cruzado entre x sub i menos la suma de i por la suma de todos los valores de x dividido n, que es la cantidad de datos. Y en el denominador tenemos la suma de los cuadrados de x menos el cuadrado de la suma de todos los valores de x sobre n. Recuerden que esto es lo que habíamos visto también en correlación simple lineal, que el numerador es la suma de productos cruzados entre x e y el denominador la suma de cuadrados para x.
O sea que beta 1 sombrero se puede calcular por las sumas de productos cruzados entre x y dividido partido por la suma de cuadrados para x. Luego podemos demostrar de que el beta sub 0, teniendo la información de beta sub 1, sería igual a la media de los valores de i más, y recuerden siempre que es más, no es menos, más el beta 1 sombrero, que lo podemos calcular con la fórmula anterior, por las medias de los valores de x. Y si no, resuelvan ustedes el sistema de dos ecuaciones despejando el valor de beta 0 y también tendrán otra forma de calcular. Lo que sí queda claro es que ya tenemos dos formas de calcular a partir de la información muestral, lograr estimaciones del estimador beta 1 sombrero y el estimador beta sub 0 sombrero. La otra cosa que necesitamos también un estimador es de las varianzas de epsilon. La varianza de epsilon va a ser igual al cuadrado medio del error, que esto lo podemos sacar de la tabla de análisis de la varianza, que también vamos a ver que podemos obtener con estos estudios. Y recuerden lo que habíamos visto en el análisis de la varianza: el cuadrado medio del error es el cociente entre la suma de cuadrados del error dividido los grados de libertad. En el caso de regresión, igual que correlación, los grados de libertad es n-2. Otra forma de calcular, una forma de calcular la suma de cuadrados del error es igual a las sumas de cuadrados debidas a i menos, y aquí se aparece un signo negativo, menos los beta 1 sombrero por el producto cruzado entre x e y. Con esto vemos que tenemos todas las formas ya de calcular los estimadores para poder obtener y ir resolviendo estos problemas. Para poder armar intervalos de confianza y también pruebas de hipótesis, necesitamos saber, conocer con más profundidad estos estimadores, tanto beta sombrero 1 como beta sombrero 0, para poder armar justamente intervalos de confianza según la distribución que tenga este estágrafo, y también pruebas de hipótesis para saber cuál es la zona de rechazo de hipótesis nula y zona de no rechazo de hipótesis nula. El coeficiente beta 1 sombrero tiene distribución normal, se puede mostrar esto, tiene distribución normal. Si tiene distribución normal, ¿cuál es su media y cuál es su varianza? Tendríamos que aplicar el operador esperanza beta sub 1 sombrero y se puede llegar a demostrar de que es un estimador insesgado, ya que la esperanza de beta 1 sombrero es igual al parámetro que es beta 1. Y la varianza de beta 1 sombrero es igual a la varianza general de los datos de i o de epsilon, así que acuérdense que tenemos homoelasticidad, dividido la suma de cuadrados para x. O sea que si nosotros hacemos la gráfica para los distintos valores que va tomando el estimador de acuerdo a la muestra que vamos sacando, vamos a obtener un valor, una estimación de beta 1 sombrero. Si tomamos infinitas muestras tendremos una distribución normal cuya media es justamente el parámetro beta 1, y la amplitud de dicha distribución estará dado por el cociente entre sigma cuadrado dividido la suma de cuadrados para x. En cambio, para beta sub 0 sombrero también tiene distribución normal, también es insesgado, por lo tanto la media es el parámetro beta sub 0, pero lo que sí cambia la varianza, que en este caso la varianza es sigma cuadrado por toda una suma entre 1 dividido n más el cuadrado de los valores medios de x dividido la suma de cuadrados para x. Por lo tanto, la gráfica también va a ser una distribución normal y como es insesgado, la media es b sub 0. Con este conocimiento nosotros podemos armar intervalos de confianza y también realizar pruebas de hipótesis. Fijémonos que ya tenemos un método para calcular los estimadores de beta 0 y beta 1, y también tenemos suficiente información de la distribución en el muestreo que tienen
estos estadígrafos y por lo tanto podemos armar ya pruebas de hipótesis para los coeficientes. Vamos a ver que podemos armar pruebas de hipótesis para los coeficientes y pruebas de hipótesis para el modelo. En este caso empezamos con los coeficientes y puede ser que armemos una prueba de hipótesis para beta 1 o una prueba de hipótesis para beta sub 0. Por supuesto, hipótesis científica tiene que ver con el problema que estamos planteando y como hipótesis estadística vamos a poner que beta 1 es igual a 0, lo cual está diciendo esta hipótesis nula que si beta 1 es 0 no hay pendiente, por lo tanto la recta que vamos a obtener es paralela al eje de abscisa. ¿Qué significaría eso? Que no importa los valores de x que nosotros vayamos fijando, y siempre va a valer lo mismo porque es una recta paralela. Por lo tanto, digamos en el modelo lineal ese valor se hace 0 y por lo tanto todo es igual a al valor beta sub 0 más el error aleatorio. En cambio la alternativa, podemos plantear una alternativa que beta 1 es distinto de 0. Esto por lo general suele ser así. En algunos casos particulares que se quiere probar ciertos valores o sea, mayores o menores que un cierto valor, por ejemplo el 0, se pueden hacer pruebas de una cola sin ningún problema, tanto izquierda como derecha. Pero por lo general nosotros siempre vamos a estar trabajando con la alternativa de que beta 1 es distinto a 0, o sea que existe un valor dependiente y por lo tanto podemos establecer un modelo lineal. También el tema de la hipótesis para beta sub 0 es igual a 0, o sea que si eso se llega a no rechazar, estamos diciendo de que el modelo no tiene ordenada al origen, por lo tanto el modelo se inicia en el valor x y 0, que también puede ser unas ciertas características, depende de la modelación o del problema que se está haciendo. Siempre vamos a hacer hincapié en beta sub 0 en que dependa del problema que tengamos la importancia o no de su estimación. Pero si es importante debemos tomar información y poder estimar qué valor de beta sub 0 puede ser. Pero si hacemos una prehipótesis, sería la hipótesis nula que beta sub 0 igual a 0 y si la alternativa que es distinta a 0, o sea, que su ordenada al origen no pasa por el 0, sino por cualquier otro valor. El segundo paso es fijar el nivel de significancia, que puede ser 0,05, 0,01, y luego elegir el estadígrafo de prueba. El estadígrafo de prueba para el caso de los coeficientes de regresión es el valor de t. Y este valor de t va a ser el cociente entre el beta 1 sombrero menos el poblacional que beta 1 bajo hipótesis nula. Si la hipótesis nula dice que es 0, ese valor es 0. Dividido el error estándar de beta 1, que es el estadígrafo. O sea, el S de beta 1 sombrero. Esto se puede demostrar que tiene distribución T con grado de libertad n-2. Y también si hacemos lo mismo, una prueba hipótesis para beta sub 0, vamos a tener que T es igual al cociente entre beta sub 0 menos el beta sub 0 bajo hipótesis nula, que en nuestro caso es 0. Si tiene un valor específico, bueno, tendrá que poner ese valor específico ahí, pero en este caso 0, dividido o partido por el error estándar para beta sub 0. Los grados de libertad para T van a ser n-2. ¿Cómo calculamos el error estándar para beta 1? Y es igual a la raíz cuadrada. Acuérdense que habíamos puesto que era la varianza sobre S de la suma de cuadrado para X. Por lo tanto, la raíz cuadrada es la varianza y no es ponemos la estimación de la varianza, pues la varianza poblacional no la vamos a conocer, sí podemos estimarla con la información a partir de la muestra, dividido la suma de cuadrados de X. En cambio, en el error estándar para beta sub 0 es la raíz cuadrada, justamente lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, la varianza para
beta sub 0 es igual a sigma cuadrado, pero en este caso el estimador de sigma cuadrado, ya que el poblacional no lo conocemos, por 1 sobre n más el cuadrado de los medios de x sobre el suma de cuadrado para x. O sea que tenemos forma de cómo calcular los valores de t muestrales con la información que podemos tener a partir de la muestra. Para establecer la regla de decisión y la gráfica correspondiente, también debemos buscar el valor crítico, que vamos a buscar, depende si son pruebas de 2 colas, de una cola, con el valor que está tabulado para los grados de libertad de nu igual a n-2. Si el tamaño en valor absoluto en t muestral es mayor que t crítico, se va a rechazar hipótesis nula. Si en valor absoluto el t muestral es menor que el t crítico, no se rechaza hipótesis nula. Finalmente, para la prueba de hipótesis de los coeficientes, si tenemos salida o determinamos los valores de p, los comparamos con el alfa. Si el p es menor que el alfa, se va a rechazar hipótesis nula. Y si el valor de p es mayor o igual que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. Aparte de, podemos por lo tanto hacer pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes o para los dos coeficientes en forma separada, y luego quisiéramos hacer una prueba de hipótesis para el modelo. Lo que vamos a ver en el caso lineal, simple lineal, es que tanto la prueba de hipótesis para el modelo se condice y es casi lo mismo que haber hecho la prueba de hipótesis para el coeficiente beta 1. Lo que sí, las pruebas de hipótesis para el modelo, para modelos, por ejemplo, de polinomios, esta prueba de hipótesis va a tener otro objetivo, otra información que no es la misma que obtenemos para cada uno de los coeficientes. ¿Cómo obtenemos una prueba de hipótesis para el modelo? Recuerden ustedes que habíamos visto en el análisis de la varianza una partición de la suma de cuadrados general o total, que era igual, en el caso de la DEVA, en la suma de cuadrados de los grupos de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados general estaba dado por los desvíos que se obtenían de los valores observados menos la media general. En el caso este que tenemos, venimos observado, esto sería la valores de I sub I menos la media de todos los valores, que sería la media general. Si eso lo elevamos al cuadrado, lo sumamos todo, tenemos la suma de igual 1 hasta n del cuadrado de los desvíos de y sub i menos la media de todos los valores. Luego teníamos en el ADEVA la suma de cuadrado debido al grupo o tratamiento, que era un desvío entre la media del grupo menos la media general. En este caso, la media del grupo es la media que da el modelo de regresión simple muestral, que es el y sub i sombrero. O sea, ese valor de medio menos la media general nos estaría dando la suma de, o sea, el desvío debido al modelo de regresión simple lineal que estamos planteando. Por lo tanto, si a esto lo elevamos al cuadrado y lo sumamos todo, nos quedaría la suma de igual 1 hasta n de los cuadrados de los desvíos dados por el modelo de regresión simple lineal, que son el y sub i sombrero, menos la media de todos los valores de i, más lo que habíamos visto en el ADEVA, que era la suma de cuadrado de los valores observados menos la media del grupo. En este caso serían los valores de y sub i, que son los valores observados, menos la media dado por el valor de la recta de regresión simple lineal, que es el y sub i sombrero. Elevados todo al cuadrado y sumado, nos queda que la suma de igual 1 hasta n del cuadrado de los desvíos de los valores observados menos el valor dado por el modelo para justamente ese valor ahí. Por lo tanto, ahora tenemos una partición de la suma de cuadrados que va a ser igual a la suma de cuadrados debida a la regresión, a la información que nos da la suma de la variabilidad de los desvíos con respecto a la regresión, más la suma de cuadrados del error aleatorio. Esto nos permite a nosotros armar una tabla de análisis de la varianza. Entonces el objetivo es plantear una prueba de hipótesis para el modelo.
Observen lo siguiente, como hipótesis nula vamos a poner nuevamente que beta sub 1 igual a 0. Si llegamos a no rechazar hipótesis nula, eso implicaría que nuestro modelo en realidad es y sub i igual a beta 0, que es la ordenada, más epsilon sub i, que es el error aleatorio. O sea que cualquier punto que obtengamos nosotros va a estar dado por un valor que es una recta que es paralela al eje de las abscisas, y ese valor es beta sub 0, más un distanciamiento del punto con respecto a esta recta paralela, que es epsilon sub i. En cambio, si rechazamos hipótesis nula, estamos aceptando el modelo lineal que hemos definido previamente. ¿Cuál siguiente paso? Por supuesto, nivel de significancia, fijamos cuál es el alfa que queremos, y el estadígrafo de prueba, en este caso, es un valor que es el cociente entre el cuadrado medio debido a la regresión dividido el cuadrado medio del error, que eso era un valor de f que tiene una distribución con grado de libertad del numerador, que vamos a ver que es debido a la regresión, el grado de libertad es igual a 1, y los grados de libertad del denominador, que es del cuadrado medio del error, que en nuestro caso es n-2. Luego establecer la regla de decisión. Si el f muestral es mayor que el f crítico, se va a rechazar hipótesis nula. Si el f muestral es menor que el f crítico, no se rechaza hipótesis nula. Si obtenemos por computadora o los valores de p, los comparamos con el alfa, es menor si el p es menor que el alfa, se rechaza hipótesis nula. Si el valor de p es mayor, se va a no rechazar hipótesis nula, y es lo que indica la gráfica, una zona de región de no rechazo, aceptación de hipótesis nula, y una región donde vamos a rechazar hipótesis nula de acuerdo al valor que tome el f muestrado. El siguiente paso es tomar la muestra y calcular el estadígrafo elegido. Por lo tanto, vamos a tener una tabla de análisis de la varianza, donde las fuentes de variación ahora son el debido a la regresión, debido al error aleatorio y debido al total. La suma de cuadrado debido a la regresión se saca por el producto de beta 1 sombrero, que es el valor que obtenemos para armar la ecuación de regresión simple lineal muestral, por la suma de productos cruzados entre x y y. Ese producto nos va a definir la suma de cuadrado debido a la regresión. Luego, la suma de cuadrado total es la suma de cuadrado para los valores de y, porque la suma de cuadrado total o general es la varianza de todos los valores de y observados que tenemos. Por lo tanto, el numerador es la suma de cuadrados de valores de y. Y el error es la diferencia entre la suma de cuadrado total menos la regresión, que es lo que está expresando justamente la diapositiva. Los grados de libertad para el error, para la regresión, es igual a 1. Para los grados de libertad para el total o general es igual a n menos 1. Por lo tanto, la diferencia entre el general menos el debido a la regresión nos va a dar nosotros los grados de libertad del error, que es n menos 2. Haciendo el cociente entre las sumas de cuadrados y los grados de libertad, tenemos los cuadrados medios debido a la regresión, cuadrado medio del error. Hacemos el cociente y obtenemos por lo tanto el f muestral. Y con eso podemos realizar los siguientes pasos de la prueba de hipótesis para el modelo. También podemos estar interesados en armar intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes. Observen que cuando armábamos el planteo probabilístico, el intervalo de confianza, siempre poníamos en el centro justamente el parámetro para el cual estamos armando el intervalo de confianza. Y los límites inferior y superior del intervalo de confianza estaba dado por el estimador menos el error del estimador, y que está dado por el valor de la distribución, en este caso el valor de t, por el error estándar del estimador, que también lo hemos definido en el caso de beta 1, era la dirección estándar del mismo es el cuadrado de sigma sombrero partido por la suma del cuadrado de x. Esto lo habíamos visto anteriormente también, y por lo tanto el límite superior en vez de menos es más. Esto nos
podemos plantear un intervalo de confianza para beta 1 y luego hacer los cálculos pertinentes y ver cuál es el límite inferior y superior al intervalo de confianza. Ya vamos a ver cómo se interpreta este tema. Y por supuesto, el 1 menos alfa es el que plantea la probabilidad de nuestra confianza de que este intervalo obtenido a través de esta metodología es uno de los que puede llegar a contener el parámetro beta 1. Y lo mismo para beta 0, lo único que ahora cambia el error estándar de beta 0, acuérdense que era la suma de cuadrados sombrero por 1 sobre n más el cuadrado de la media de x sobre la suma de cuadrado para x. Y con el mismo razonamiento, entonces podemos armar un intervalo de confianza para beta sub 0 y hacer inferencias con intervalos de confianza. Al principio habíamos dicho que la idea es, una vez obtenido el modelo lineal de regresión, y nosotros una vez que hemos estimado los parámetros correspondientes, tenemos ya el modelo y se han pasado las pruebas de hipótesis tanto para el modelo de coeficientes, luego quisiéramos utilizar el modelo justamente con el objeto de pronosticar o hacer predicciones sobre valores de respuesta, digamos, para cada uno de los valores de x que nosotros podemos llegar a fijar. Observen lo siguiente, que nosotros siempre queremos medir la precisión de dichas estimaciones. Por lo tanto, supongamos que usamos el modelo y obtenemos un modelo de mi sombrero de i dado un valor x sub 0 y queremos ver cuál es, digamos, la precisión o ver cuál es el intervalo de confianza que está dando ese valor. Entonces podemos armar un intervalo de confianza donde el parámetro justamente es el mi de i dado un valor específico de x, por eso pone x sub 0, y el estimador del mismo es el mi sombrero de i para ese valor específico x sub 0. Con esto planteamos el modelo probabilístico, que es el que está mostrando la diapositiva, y hacemos los cálculos y podemos obtener un intervalo de confianza para un valor que define la recta, por eso se llama la respuesta media. O sea, estamos utilizando un valor dado por la recta y queremos ver cuál es la precisión de dicha estimación y para lo tanto armamos un intervalo de confianza para ello. Otra idea es, dado un valor x sub 0, ¿cuál sería el valor observado de i sub 0 para ese? O sea, utilizando la información que tenemos, queremos hacer una predicción de cuál sería el valor de i sub 0 dado el valor de x sub 0. Fíjense que en este caso, por supuesto, no es lo mismo armar un error para un valor con respecto a la media que ya para un valor específico que es sub 0. O sea, el planteo probabilístico, vean ustedes los errores que se agrega un sumando más, que es el 1 más, y todo lo demás es lo que ya habíamos definido anteriormente para la respuesta media. O sea que en realidad el límite inferior, este intervalo de confianza, se va a ir más hacia la izquierda y el límite superior, este intervalo de confianza, se va a ir a más derecha porque hay un mayor error y es lógico. Si nosotros queremos ya saber cuál sería un valor específico observado a partir de la información que tenemos, los errores que podemos cometer en dicha estimación tendrá que ser necesariamente mayor. Pero se puede calcular y acá está planteado el modelo probabilístico para tener su intervalo de confianza. Observen que esto mismo lo podemos, está definido tanto para respuesta media como para un valor específico de y. Están definidos según los valores que definimos de x sub 0. Si tomamos todos los valores de x sub 0 y en todos los casos vamos definiendo estos intervalos de confianza y luego unimos estos límites inferiores y límites superiores de confianza, se forman lo que se llaman las bandas de confianza. Observen que en la gráfica que estamos abajo
vemos que tenemos por un lado la línea recta definida por el modelo de regresión simple lineal y tenemos una banda tanto inferior como superior de color verde que da intervalos de confianza mucho más pegados a la recta que la más externa, que es de color más bien azul, que son más externas, que dan mayores aberturas de estas bandas de confianza. O sea, la primera, la más cercana a la recta, sería cuando nosotros armamos intervalo de confianza para una respuesta media. En cambio, la más externa es para cuando queremos un valor observado y subcero. Y como vimos en la fórmula, son más amplios los intervalos de confianza para cuando queremos un valor observado y y subcero. Observen también, acá se ha hecho una gráfica con las bandas de confianza para este caso y vemos que en realidad no son paralelas con respecto a la recta de regresión, sino que se estrechan más hacia el valor central, o sea, esa estrechez de la banda dan intervalos de confianza más cortos cuando nos acercamos a los valores medios de X y valores medios de Y. Y se van abriendo a medida que nos alejamos de los valores medios. ¿Esto qué importancia tiene? Que las bandas de confianza no son paralelas, sino que son curvas, como lo que está mostrando acá. Es que justamente ya vamos a ver un poco más adelante, en el caso en que nosotros queremos realizar alguna predicción de valores fuera de los observados, o sea, fuera de los valores estudiados, vemos que hacia los extremos, tanto inferior como superior, o sea, alejados de las medias, tanto para abajo como para arriba, vemos que se van agrandando los intervalos de confianza, o sea, que tratar de pronosticar o hacer predicciones con valores cada vez más alejados de la media es cada vez más grande su precisión de estimación. Vamos a ver ahora algunos abusos que se han hecho con los estudios de regresión y correlación simple lineal. El primer punto, por ejemplo, las llamadas relaciones espurias o a veces en la no inclusión de ciertas variables que están ocultas y que en realidad no han sido consideradas en los estudios. Por ejemplo, es muy famoso el ejemplo que se dio en el siglo XIX, justamente hubo un incremento muy grande de cigüeñas en París y coincidió que también aumentó la natalidad de los niños. Entonces se estableció de que había una correlación alta entre el número de cigüeñas con el número de nacimientos, como si realmente tuviera algo que ver la creencia de que los niños la traen las cigüeñas. Eso es un ejemplo que lo van a ver en las distintas bibliografías. También hay otro estudio, por ejemplo, relacionar la cantidad de gente ahogada en la playa con las ventas de helado justamente en la playa. O sea, mayor cantidad de helados, también hubo mayor cantidad de ahogados, pero no, en realidad tanto la venta de los helados como la cantidad de ahogados tiene que ver con la temperatura estival y no con que tenga algo que ver el tomar helado con la gente que se ahoga por accidente al internarse en el mar y por ese, en consecuencia, por no tener los cuidados pertinentes. Estas relaciones es muy importante porque estos estudios, tanto de correlación como de regresión, no son relaciones de causa-efecto. O sea, nosotros estamos viendo una respuesta en Y a ciertos valores X. Esas relaciones, no hay una relación de causa y efecto. La única forma de mostrar, podemos tener una guía, una relación muy débil, si queremos establecer entre una cosa y la otra. Pero si queremos realmente establecer una relación de causa-efecto, debemos realizar un diseño de experimento. Y es muy importante tener en cuenta. Esto es una metodología estadística para ver qué relación funcional o grado de asociación con eficiente correlación
pero no significa que en el problema científico esté determinando una relación causa y efecto. Para eso hay que hacer experimentos. Otro tema que también, otro abuso, es el extrapolar los valores fuera del intervalo de estudio. Por ejemplo, nosotros tenemos un intervalo de valores para los valores de X considerados y un intervalo de valores de Y también considerado. Si queremos salirnos de los intervalos de los valores de X para ver cuál va a ser el valor de Y fuera de los observados, estamos haciendo una extrapolación. Si esa extrapolación, y eso es normal que se quiera hacer, por ejemplo, estudios de tendencia de precio en economía y en esas cuestiones, suele ser común querer saber cuál es el precio de un valor, de una mercadería, el día de mañana. Si las extrapolaciones son muy cercanas a los intervalos observados, vamos a tener un error de precisión mayor, por supuesto, por salirnos de este intervalo, pero no va a ser tan significativo en el caso en que queremos, en vez de tener el precio de esta semana, el precio dentro de 3 semanas. Cada vez que nos vamos más alejados, por eso les hacía ver en las bandas de confianza cómo se van abriendo cada vez más los intervalos de confianza, los errores son cada vez mayores y a veces son hasta absurdos alejarnos tanto de ese intervalo. Ese es el cuidado que hay que tener. Otra cosa, todo este estudio hemos obtenido un modelo con las estimaciones, o sea, tenemos ya fórmulas para calcular las estimaciones de los estimadores de beta 1 y beta 0. Tenemos para hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes y también para el modelo. También tenemos intervalos de confianza para usando el modelo para la respuesta media y para un valor observado. Y ya con todo eso decimos, terminamos este estudio. No, hay una parte que es esencial de todo estudio de regresión, que es analizar los residuos. Estos temas ya también lo habíamos visto en ADEVA y lo vamos a seguir viendo con más profundidad, donde establecíamos que los residuos eran normal, homogeneidad e independencia. Y aquí también en las restricciones del modelo lineal también pusimos estas restricciones de normalidad, homogeneidad e independencia de los errores. Por lo tanto debemos chequear estos residuos y sobre todo decíamos siempre que los residuos, que es un desvío del valor observado con el valor de la media, en este caso con el modelo de regresión, si lo dividimos por el error de los, o sea, la desviación típica de los errores, lo podemos estandarizar, o lo que también con lo que nos podemos obtener con las computadoras, el residuo estudiantizado. Y ver cómo es el comportamiento de los residuos y analizarlos, porque el análisis pertinente de los mismos nos da mucha información de que si podemos seguir trabajando con este modelo o tenemos problemas con los supuestos del modelo, lo cual hace inválido todas las decisiones que se toman en las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, ya que se están violando algunos de los supuestos. La gráfica esta nos muestra una residuo estudiantizado o estandarizado, no es lo mismo, pero más o menos el mismo análisis, donde tenemos que la línea cuando vale 0 significa que el valor observado con el valor del modelo es el mismo. Por lo tanto, si todos los puntos estuvieran sobre el 0, sería un modelo perfecto, porque usando el modelo tenemos los valores observados. A medida que se van alejando de ese 0, es que el modelo o lo sobreestimó o lo subestimó con respecto al valor observado. En esta gráfica se ve, digamos, no hay un patrón de comportamiento que nos puedan hacer sospechar de que hay alguna violación a los supuestos, y vemos una distribución aleatoria de los puntos alrededor del 0, por lo cual este sería un caso adecuado de los análisis de los residuos de este comportamiento en este modelo particular. Lo primero que podemos ver en los residuos, por ejemplo, es cuando hay una mala especificación de la función f de x.
Nosotros, por ejemplo, lo que hemos venido viendo en la teoría es en el caso en que f de x tiene una forma lineal. Si en realidad los puntos corresponden a una parábola, o sea, vemos en la gráfica de diagrama de dispersión un comportamiento de parábola, lo que vamos a ver en el residuo es lo que está mostrando la imagen de la diapositiva. Vamos a ver que los residuos muestran una forma curvilineal. Eso significa que en vez de considerar un modelo lineal, vamos a tener que buscar alguna función curvilineal para poder utilizarla como el modelo. O sea, que nos muestren los residuos de este comportamiento nos está diciendo de que hay una mala especificación de la f de x, o sea, de la función, y tendríamos que cambiarla para ajustar un modelo que sea mejor que el que hemos planteado. Otra cosa que podemos detectar con el análisis de los diagramas de residuos es los llamados valores atípicos o su nombre en inglés outliers. Observen que en realidad estos outliers, por ejemplo, esto se ve en la gráfica con la letra marcada E y la que está abajo, vemos a un valor que es totalmente muy atípico, porque fíjese, así todo siendo un residuo estandarizado, tiene un valor de 20, o sea que es realmente muy marcadamente diferente al conjunto de valores. Esto puede deberse a dos cosas. Uno puede ser en que ese valor en realidad cuando lo hemos tipeado o cuando lo hemos anotado en nuestro correspondiente software o lo que sea, haya habido un error de tipeado o de lectura del valor cuando nosotros lo hemos puesto en el computador. Entonces nos da un valor totalmente atípico y podríamos analizarlo, y si es así, poner el valor correcto y volver a repetir todos los análisis correspondientes. Cuando un valor de outlier no tan marcado como estamos planteando, por ejemplo, abajo tenemos un valor que está cercano a 5 también, nosotros lo que puede ser que cuando los valores son muchos, o sea, tenemos un n muy grande, algún valor outlier o algunos valores outlier, que son unos pocos, en un conjunto muy grande, quizás no vaya a tener mucho peso en las estimaciones. Todas las estimaciones, acuérdense que aparecen valores de media, o sea que cualquier valor de outlier lo que hace es que esos valores de media, como ustedes saben, están muy afectadas por los valores extremos en la estimación de la media. Por lo tanto, los outliers lo que hacen es que cambien las estimaciones pertinentes y los errores también cambian. Pero si hay un solo punto en muchísimos puntos, los cambios en las estimaciones no son muy grandes. Pero si son pocos valores y tenemos algunos outliers, sí nos va a traer problemas con las estimaciones. O si tenemos muchos valores y muchos outliers, también tenemos un serio problema. Puede ser que también haya un outlier, por ejemplo, puede ser que las producciones de las plantas están en cierto rango. De golpe nos encontramos con una planta de una extraordinaria producción, no la podemos eliminar como dato, pero realmente ameritas el estudio de por qué produce el doble, el triple que las otras, ya que nuestro objetivo también no solamente es medir, sino obtener producciones mayores y también calidad, por supuesto. Pero merece el análisis por qué dio tan diferente al resto de los dos valores. Cuando hay puntos que no se pueden tocar porque son valores reales, son valores observados, y no, el investigador no puede eliminarlo porque es información que está dando la muestra, hay otro tipo de análisis de regresión que se llaman regresiones ponderadas, que están fuera de este curso, por supuesto, pero hay metodologías para poder ponderar el peso de cada uno de los valores dentro del grupo. Lo que sí es importante es medir estos valores. ¿Y cuándo decimos que es un valor outlier? Fíjense, el criterio es el siguiente. Nosotros estamos diciendo que los residuos son distribuciones normales. Y para cómo son residuos estandarizados. Cuando hablábamos de variables estandarizadas,
decíamos que una variable estandarizada que va desde -3 a +3, el 99% de los datos están contenidos dentro de ese intervalo. O sea que un outlier que sale de ese intervalo entre -3 y +3 es un valor atípico. Para otros investigadores, en vez de considerar el -3 +3, puede estar considerando para su estudio el -2 y +2, o sea, cualquier valor fuera de ese intervalo lo puede considerar una. Y para otros tipos de investigaciones mucho más precisas, quizás postule como valores atípicos los que están fuera del intervalo -1 y +1. O sea que el outlier o criterio de fijar los outliers está dada también por la temática o la investigación que se hace. Por supuesto, si están fuera del intervalo de -3 +3, ya es bastante atípico ese valor. Otra cosa muy importante en mirar el análisis de los residuos es la falta de homogeneidad que hay en las varianzas, que es una de las condiciones fuertes de la modelación lineal. Y esto los residuos lo muestran claramente. Cuando tenemos que los residuos, a medida que cambian los valores predichos, que son los que están colocados en los valores de abscisa, que serían valores medios, y a medida que aumentan los valores medios de la regresión, la varianza va aumentando, que es la típica forma de embudo que se va produciendo en los gráficos. Puede ser en algunas situaciones donde tenemos un aumento de la variabilidad hasta un máximo y luego disminuye esa variabilidad otra vez. Todo esto son símbolos de gráficas que nos muestran un problema de falta de homogeneidad en los residuos. Otro inconveniente es cuando hacemos la gráfica otra vez de las predicciones contra los residuos estandarizados y vemos que toda la gráfica de los residuos tiene como una pendiente, en este caso negativa o positiva. Esto indicaría que quizás no debemos incluir en nuestro estudio otra variable que está covariando junto con las variables que nosotros estamos considerando. O sea, en la especificación del modelo hemos incluido una variable dependiente y una independiente, pero parece ser que hay otra variable independiente que también está afectando las respuestas medias. O sea que habría que ver cuál es esa otra variable que está afectando. Esta sería la gráfica de los residuos correspondiente a este problema de no considerar otras variables en la modelación que hemos hecho. Otro estudio importante en los residuos es ver si se cumple el tema de independencia de los residuos. Cuando vemos las gráficas de los mismos y lo podemos poner en el orden en que se han hecho las mediciones, que es la que muestra, por ejemplo, la primera de los gráficos, vemos que hay un cierto caminito de secuencias que van siguiendo en zigzag los residuos correspondientes. Esto indicaría de que hay una correlación serial entre las observaciones, o sea que una observación depende de la observación previa que se ha hecho y a su vez esta va a influir en la que sigue, lo cual hace que no haya independencia entre los residuos. En el gráfico de abajo también vemos que hay un cierto caminito de hormiga que se llama, que van formando los residuos a medida que se las van poniendo en el orden en que se han medido o en el orden, en el espacio en que se han determinado. De esta forma podemos detectar falta de independencia en los residuos. Una medida importante es la bondad de ajuste del modelo a los datos que tenemos, y eso lo hacemos a través del llamado coeficiente de determinación. Si recordamos la partición para la DEVA de la suma de cuadrado general, que era igual a la variabilidad o la suma de cuadrado debido a la regresión más la suma de cuadrado debido al error aleatorio, si a cada uno de estos términos los dividimos por la suma de cuadrado general, que sería lo mismo que la suma de cuadrado para i, vamos a tener que a la izquierda de la igualdad, la suma de cuadrado para i dividido la suma de cuadrado para i igual a la suma de cuadrado de regresión dividido la suma de cuadrado para i
más la suma de cuadrado del error dividido la suma de cuadrado para y. El primer miembro, o sea, el lado izquierdo de la igualdad se hace igual a 1, y eso es igual a un cociente entre la suma de cuadrados debido a la regresión dividido la suma de cuadrado y, que ese cociente le llamamos r cuadrado o coeficiente de determinación, más la suma de cuadrado del error dividido la suma de cuadrado de i. Por lo tanto, si despejamos de acá el r cuadrado es igual a la suma de cuadrado de la regresión, o sea, es la variabilidad que explica el modelo de regresión, partido o comparado con la variabilidad total de las respuestas que tenemos con la variable dependiente i, que es lo mismo que calcularlo con el valor de 1 menos el cociente entre la variabilidad explicada por el azar, que es la suma de cuadrado del error, comparada con la variabilidad total, que es la suma de cuadrado para i. Fíjense que es 1, que sería el mayor valor de la proporción, le quitamos, o sea, le restamos el cociente o la variabilidad que explica el azar, o sea, la variabilidad no explicada en realidad por el modelo. Por eso el coeficiente de determinación explica la variabilidad debido al modelo. En cambio, la suma de cuadrado de error está midiendo la variabilidad que no está explicando el modelo. Y por lo tanto, el r cuadrado, pues, por estar al cuadrado justamente, porque es un producto de sumas de cuadrados, un producto no, una división de sumas de cuadrados, tendremos que es un valor que varía entre 0 y 1. ¿Cuándo va a valer 1? Cuando toda la variabilidad es explicada por el modelo de regresión que nosotros hemos planteado. Por lo tanto, si fuera el modelo lineal, tendríamos todos los puntos sobre una recta con pendiente positiva y con pendiente negativa. Si es 0, significa que el modelo no se ajusta para nada a los datos, que todo está explicado por la aleatoriedad y no por el modelo que nosotros estamos planteando. Otra forma sencilla de calcular el r cuadrado es elevando al cuadrado el coeficiente de correlación, que también es una forma alternativa de calcular el coeficiente de determinación. Por lo tanto, el coeficiente de determinación, por ejemplo, si tuviéramos un valor de 0,8 como coeficiente de determinación, significa que el 80% de la variabilidad de los datos de resultados están explicados por el modelo que nosotros hemos ajustado. Continuemos con un ejemplo de situación que veníamos mirando en correlación simple y lineal, que era esta de establecer una relación entre el contenido de cera que se pueden extraer de ramas de Burnesia retama relacionado con el diámetro que tienen las mismas. Cuando vimos el estudio de correlación, vimos que había una fuerte correlación lineal entre ambas variables. Ahora vamos a ver si podemos establecer una relación funcional entre ambas variables. Bueno, la presentación, por supuesto, primero es la presentación tabular de los datos que hemos obtenido, que son los mismos que ya habíamos mostrado en correlación de Burnesia retama. Como venimos diciendo, lo primero es también ver la representación gráfica bivariada, que es el diagrama de dispersión. Y seguimos acá, como vimos en el tema de correlación, en que en realidad pareciera haber un comportamiento más bien curvilineal entre el porcentaje de cera y el diámetro de las ramas, o sea, a medida que aumentan los diámetros de las ramas, el porcentaje de cera no disminuye en forma proporcional, sino que hay una cierta curvilineidad en el descenso que tiene el porcentaje de cera. También podemos hacer una descripción numérica bivariada, calculamos las sumas de cuadrados de los valores de x, la suma de cuadrados de los valores de y, que lo obtuvimos antes, y la suma de cuadrados de los productos cruzados, que nos había dado negativa. Con eso calculamos el coeficiente de correlación, que nos había dado menos 0,85, que es una fuerte correlación entre x e y. Una vez que hemos hecho el análisis exploratorio de las variables, en este caso el exploratorio bivariado,
tanto descripción tabular, gráfica como numérica, vamos a modelar, o sea, vamos a tratar de buscar una relación funcional entre ambas variables, que es el objetivo que tiene el estudio de regresión. Y en este caso vamos a modelar en forma de una línea recta. Por lo tanto, planteamos el modelo donde cualquier observación y sub i, donde y sub i sería la variable dependiente, que en nuestro caso es el porcentaje de cera que se extrae de las ramas, y lo estamos relacionando con el diámetro de la misma rama de abundancia retama. El beta sub 0 sería la ordenada al origen o intersecto, el coeficiente beta sub 0, y que sería el valor que se espera obtener en el caso de que x fuera igual a 0, o sea, en el caso en que no tuviéramos un diámetro de rama, habría un porcentaje de cera de la misma, lo cual biológicamente no tiene interpretación real. Por eso en este caso, y no estamos interesados en este punto para este problema, por lo tanto el beta sub 0 en este caso no interesa su análisis pertinente. En cambio, sí nos interesa ver el coeficiente de regresión simple lineal beta 1, que es la pendiente de la recta, y en este caso nos indicaría la tasa de cambio promedio que va a tener el porcentaje de cera frente a un cambio unitario en el diámetro de las ramas. La variable x sería el décimo valor de la variable diámetro de rama que se va determinando, que es el que va a ir fijándose para determinar los valores de i. Y por supuesto el epsilon sub i, el error aleatorio asociado a la décima unidad de análisis, donde hemos medido tanto el porcentaje de cera como el diámetro de la misma. ¿Cuántas unidades de análisis hemos observado en forma bivariada? Y en este caso eran 15 ramas. Por lo tanto, el modelo de regresión simple lineal poblacional que podemos obtener es el valor de mi i condicionado a los valores de x sub i, de beta sub 0 más beta 1 por x sub i para todo i que varía desde 1 hasta n. Planteado el modelo poblacional, lo que queremos ahora es estimar sus parámetros con los estimadores de beta 1 sombrero y el estimador beta sombrero sub 0, se han ordenado en el origen. Como hemos visto anteriormente, el beta sub 1 sombrero es el cociente entre la suma de productos cruzados entre x e y sobre la suma de cuadrados de x. Reemplazamos sus valores y nos da un beta 1 menos 0,594. Adviertan ustedes que esto es un tema siempre importante de cuidar. La covarianza era negativa, el coeficiente de correlación es negativa, por lo tanto es lógico y tiene que dar la pendiente de la recta en forma negativa, ya que todos están relacionados. Por lo tanto está bien que es un valor negativo. Calculemos el valor b sub 0 teniendo la información de las medias de los valores de y las medias de los valores de x, y ya que conocemos beta 1, aplicamos la fórmula y nos da que este es 774. Por lo tanto, el modelo de regresión simple lineal muestral, o sea, el mi de i dado cualquiera de los valores de x sub i que se han medido, va a ser igual al y sub i sombrero, que es igual al beta sub 0 sombrero más beta sub i sombrero por los valores de x sub i. Reemplazamos esos valores por sus estimaciones y nos queda que el modelo que obtenemos es igual a 7,74 menos 0,594 por x sub i. ¿Cuál es la interpretación de esto? Que el promedio de porcentaje de cera disminuye en un 0,59 su valor por cada milímetro que aumenta el diámetro de la rama de un necia retano. Fíjese que no analizamos el 774 porque no, como habíamos dicho previamente, carecería de sentido analizar de que tenemos un 7,74% promedio de cera cuando no tenemos diámetro, que no tiene una lógica biológica, por lo tanto no lo interpretamos.
Ahora hagamos una prueba de hipótesis para los coeficientes. Como vamos a hacerla nada más que para la pendiente, porque no tiene explicación biológica el beta cero, planteamos primero la hipótesis científica que existe un cambio en el contenido de cera cuando varía el diámetro de rama de Bundessia retama. Y en la hipótesis nula vamos a plantear, por supuesto, que beta 1 es igual a 0, o sea que no, la pendiente sería nula y por lo tanto sería paralela al eje de las X. Y beta 1, distinto de 0, es que sí existe un cambio en el contenido de cera a medida que cambian los valores del diámetro de la rama de Bundessia. El nivel de significancia vamos a fijarlo en 0,05. En el estadígrafo de prueba habíamos visto que es un valor de t que tiene nu grado de libertad igual a n-2, que en el caso nuestro sería 13 ya que tenemos un n igual a 15. La fórmula del error estándar de beta 1 que es el estadígrafo. Luego vendría la regla de decisión, se busca el valor correspondiente ya que es una prueba de dos colas y nos va a dar un valor de 2,16 para la cola a la derecha y la cola a la izquierda, por el t crítico sería de menos 2,16. Si en valor absoluto el t muestral es mayor que el t crítico se rechaza, si el t muestral es menor o igual que el t crítico no se rechaza, hipótesis nula. Siguiendo con la regla de decisión, si el valor de p es menor que el alfa se rechaza hipótesis nula y si el valor de p es mayor o igual que el alfa no se rechaza hipótesis nula. El valor crítico establece dos zonas, una de no rechazo hipótesis nula y otra en dos colas, donde si es menor que el valor crítico se rechaza y si es mayor que el valor crítico a la derecha, también tenemos rechazo hipótesis nula. Luego el cálculo del estadígrafo de prueba, o sea, el cálculo del t muestral, necesitamos primero calcular la varianza. Lo calculamos con las fórmulas pertinentes que hemos definido y nos da una varianza de 2,09. Por lo tanto, el error estándar para del coeficiente beta 1, si aplicamos la fórmula correspondiente, nos da 0,1. Reemplazando en la muestra en el estadígrafo t los valores correspondientes para su cálculo, nos daría que el cociente entre menos 0,594, que es la estimación del beta 1, y dividido el error estándar beta 1 que nos dio 0,1. Eso nos da un valor de t muestral de 5,94, que es el que hay que comparar con el t crítico. En el caso de que usemos un software estadístico como el InfoStat, tendríamos que entrar en el menú de estadística y seleccionar la opción regresión lineal. Ahí nos va a pedir que en las ventanas de diálogo que tiene regresión lineal, nos va a pedir que definamos quién es la variable dependiente y quién es la variable regresora. Una vez que se define quién es para el investigador, en el caso nuestro, la variable dependiente, porcentaje de cera, y la variable regresora es el diámetro medida en milímetros. Si le damos entrada, nos va a dar un análisis de la regresión como la que estamos viendo aquí. En la primera parte de la salida nos indica que son 15 pares de datos los que hemos observado y tenemos un R cuadrado de 0,73, o sea que tenemos un 73% de la variabilidad de la variable respuesta, que en este caso es porcentaje de cera, está explicada por el modelo. O sea, un 73% de la variabilidad está explicada por el modelo que hemos ajustado. El otro R cuadrado ajustado no lo analizamos porque esto en el caso de que tendríamos regresión múltiple, pero que no estamos en este caso. Y luego sale una tabla donde tenemos la primera columna de esa tabla, están los coeficientes. Donde se pone const, fíjense que es una seriedad, está indicando que es la estimación de beta sub 0, o sea, en este caso 774, que es igual que nos dio a nosotros, y el error de esa estimación es 0,87. El límite inferior y superior, si queremos armar intervalo de confianza, nos lo da,
o sea que es un valor de límite inferior para un nivel de confianza del 0,95 es 5,86 y el límite superior 9,62. El valor de t que resulta si hacemos una prueba de hipótesis para beta sub 0, el valor de t es 8,89 y nos estaría dando un valor de p menor al 0,001. O sea que si hubiéramos hecho una prueba de hipótesis para beta sub 0, estaríamos rechazando hipótesis nula de que beta sub 0 es igual a 0. O sea que está diciendo de que no pasa por el origen el valor de beta sub 0. Lo mismo si analizamos para el diámetro, la estimación para beta sub 0 sombero es menos 0,59, que es el mismo valor que nos dio a nosotros resolviéndolo. El error estándar 0,1, exactamente igual que nos dio a nosotros recién. Y límite de confianza va de menos 0,81 a 0,38. Ya lo vamos a analizar con detenimiento. Y el valor de t obtenido es menos 5,89. El valor de p correspondiente a este t muestral es 0,001, o sea que es poco probable de que la hipótesis nula se sostengan para estos valores muestrales, a esta información, por lo tanto se rechaza hipótesis nula. El siguiente paso es la toma de decisión. Se rechaza hipótesis nula al 5%, dado que la evidencia muestral aporta un valor de prueba mayor que al calor crítico. O sea, el valor que nos había dado es 5,94, es mayor que el 2,61 que obtenemos. Estas diferencias entre lo que obtuvimos manualmente con el que está saliendo en la salida es por los decimales que consideran una computadora y otros con los que nosotros estamos trabajando con las calculadoras. Dado que también el valor de P es de 0,000 es menor que el del alfa, también estamos rechazando hipótesis nula. La interpretación estadística sería, dado que la evidencia muestra con nivel de significancia de 0,05 se decide rechazar la hipótesis nula de que la pendiente lineal es nula. Por lo tanto, se acepta la alternativa que existe un cambio en el contenido de cera cuando varía el diámetro de rama en Bunesius recta. Conclusión en términos del problema: existe un cambio en el contenido de cera cuando varía el diámetro de la rama en Bunesius retama. Se deberá analizar los residuos del modelo y su bondad de ajuste. Ya hemos realizado una prueba de hipótesis para el coeficiente beta 1, entonces a continuación haremos una prueba de hipótesis para el modelo. Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis científica? El modelo lineal se ajusta para los cambios en el contenido de cera cuando varía el diámetro de rama en Bunesius retama. Si beta 1 es igual a 0, el modelo que correspondería sería que y sub i es igual a beta 0 más epsilon sub i. En cambio, si rechazamos, estamos en el modelo que hemos planteado. El nivel de significancia es 0,05 otra vez. El estadígrafo de prueba es un estadígrafo F que tiene como grado de libertad el numerador, que es el de la regresión, que es 1, y en el denominador el coeficiente muestral del error, por lo tanto es n-2. La regla de decisión: si el F muestral es mayor que el crítico, se rechaza; si es menor o igual, no se rechaza; o los valores de P, si es menor al alfa, se rechaza, y en caso contrario no se rechaza. Y acá está la gráfica, la distribución de F, donde está marcada la región de aceptación y región de rechazo de hipótesis nula. Pasamos al cálculo del estadígrafo de prueba. La suma de cuadrado de regresión, vemos que es el producto entre el estimador de beta 1 por la suma de cuadrado de productos cruzados, lo reemplazamos y eso nos da 72,63. La suma de cuadrado del error la calculamos con las fórmulas que vimos antes también, nos da 27,14. Vean ustedes que la variabilidad dada por la regresión es el nivel de 72, en cambio la del error era 27, o sea que hay una gran variabilidad que está explicada por la regresión. La variabilidad total de todos los valores de la variable independiente es 99,78. Hacemos la tabla de ADEVA correspondiente y eso nos da un valor muestral de 34,79.
Si eso lo hiciéramos con una salida de Infostat, o sea, lo hacemos con el software estadístico de Infostat, otra vez en regresión lineal, nos va a dar un cuadro como sigue, que es la tabla de análisis de la varianza. La única diferencia es que aparece una primera fila que se llama modelo, que en realidad se corresponde con la variable beta 1 que nosotros estamos considerando como la pendiente, por eso da los mismos valores. Y nos da 3474, que es aproximadamente parecido al del que hemos obtenido en forma con las calculadoras en forma manual. Por lo tanto, el valor de P nos da menor que el 0,5. O sea que ya tenemos suficiente información para tomar decisiones en la prueba de hipótesis. Hechas las pruebas de hipótesis correspondientes, tanto para la coeficiente como para el modelo, podemos armar intervalos de confianza. Primero armaremos una confianza para beta 1 y luego veremos otros más. Empecemos con el de la pendiente. Armamos el planteo probabilístico del intervalo de confianza, por supuesto en el centro va el parámetro beta 1 y luego la estructura de cuando armábamos el intervalo de confianza. Calculamos el límite inferior de confianza, nos da un valor de menos 0,81 y un límite superior de confianza que nos da menos 0,33. Planteamos por lo tanto que el intervalo de confianza 95% es menos 0,81 hasta menos 0,33. ¿Cuál es su interpretación? Bueno, este intervalo que va de menos 0,81 a menos 0,33 se tiene una confianza del 95% que es uno de los que contiene al parámetro beta 1. O sea, por supuesto que nos podemos equivocar y en esa equivocación la tenemos medida que es del 5%. Se advierte que este intervalo y esta es la interpretación, porque en realidad cuando nosotros veíamos en prueba de hipótesis estábamos viendo si beta 1 era igual a 0 o distinto de 0. ¿Cómo hacemos el intervalo de confianza? Bueno, cuando obtenemos el intervalo de confianza correspondiente, vemos si en su recorrido de este intervalo de confianza está contenido el 0. Si no lo está, hay evidencia muestral para superior que beta 1 no es nulo, por lo tanto podemos o sea, con cierto criterio decir de que el beta 1 poblacional no es nulo, por lo tanto si hay una relación funcional dada en forma lineal que explica los cambios que hay en los valores de i por cada unidad que va cambiando el x. Podemos también armar un intervalo de confianza. Una vez que tenemos el modelo, decimos, bueno, para un cierto específico de x sub 0, ¿cuál sería el valor, la información que me da el modelo? O sea, ¿cuál es el valor de la recta correspondiente a ese valor de x sub 0? Por supuesto, aplicamos la ecuación muestral que hemos obtenido con sus estimaciones y vamos a obtener un valor de la recta correspondiente. Ahora yo quisiera saber cuál es la precisión de esa estimación. Para eso armo un intervalo de confianza para medir eso, donde el parámetro de este intervalo de confianza es el valor de mi i dado por ese valor específico que estoy trabajando. Por lo tanto, supongamos un ejemplo, para un valor que hemos observado de 9,5, o sea, un diámetro de rama de 9,5, ¿cuál sería el valor dada por la recta de regresión simple lineal muestral? Y aplicamos ese valor y nos da que el valor esperado de porcentaje de cera en la rama de Burnesia para un diámetro de 9,5 según el modelo planteado sería de 2,097, o sea, sería 2,1% de cera la que obtendríamos para ramas de ese diámetro. Seguimos haciendo los cálculos para el error de esa estimación del i sombrero. Aplicamos la fórmula correspondiente y nos da 0,4. Por lo tanto, el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza va desde 1,23 a 2,96. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, que el intervalo definido entre 1,23 y 2,96 se tiene una confianza del 95%,
por ciento que este intervalo es uno de los que contiene el parámetro mide y dado un valor de 9,5, o sea, el valor esperado del porcentaje de cero. Si queremos hacer una predicción para un porcentaje cero de un diámetro de rama de 9,5 milímetros, o sea, para un valor I sub 0, que sería un valor definido para un valor de diámetro de rama determinado X sub 0, planteamos el modelo probabilístico, hacemos los cálculos pertinentes y nos da que va un intervalo, el límite inferior de confianza va de menos 1,14 a un límite superior de 5,34. Observen que en este caso vamos a poner como límite inferior 0, porque tener valores negativos para el porcentaje de cera como valor de predicción no tiene sentido, entonces lo ponemos desde 0 hasta 5,34. Por lo tanto, este intervalo tenemos una confianza del 95%, que es uno de los intervalos que contiene el valor de I sub 0. Fíjense que tiene una gran amplitud, mayor todavía que la que hemos obtenido en el caso de tratar de hacer un pronóstico de un valor medio. O sea que las predicciones tienen mayor error por tener una mayor amplitud en las precisiones de las estimaciones. Bien. Si queremos obtener las bandas de confianza, que es unir todos estos intervalos de confianza tanto para el valor medio como para un valor observado, obtendríamos las llamadas bandas de confianza. Esta salida que tenemos en la diapositiva está hecha con software, por supuesto, no tiene sentido armarla a mano porque es bastante engorroso, por lo tanto directamente estas bandas de confianza, el Infostat o cualquier software que utilicemos, se las podemos pedir y nos da directamente las bandas de confianza. Las bandas más estrechas que tenemos tiene que ver con los valores medios. Observen que ya la recta lineal que queremos ajustar a algo que es curvilineal ya nos está dando que este modelo no está andando bien. ¿Dónde se estrecha las bandas? En los valores medios de X y valores medios de Y. Y la más externa, la más que la de color verde, es justamente cuando queremos determinar alguna de las observaciones. Finalmente, y muy importante realizarlo, es el tema del análisis de los residuos, como habíamos dicho. Fíjese que en este caso, de esta situación problema, tanto las estimaciones del modelo lineal, de regresión simple lineal muestral, las pruebas de hipótesis para los coeficientes y las pruebas del modelo, todas rechazaron hipótesis nula. Y podemos hacer pronósticos, podemos hacer predicciones y estimaciones de valores observados, pero cuando vamos y analizamos los residuos nos encontramos con esta salida donde tenemos en eje de ordenada los valores predichos. Los valores predichos son los que da el modelo aplicándole los mismos valores de X observados, obtenemos los Y sombreros, que son los valores predichos. Y los valores predichos en el eje de abscisa y en el eje de ordenadas tenemos los residuos, en este caso estudiantizados, que se analizan de la misma forma que si estuvieran estandarizados. Vemos que hay la muestra de la gráfica muestra una curva, o sea que hubo una mala especificación del modelo. Y vean que también el E cuadrado dio relativamente alto, pero en los residuos recién ahí nos está mostrando que en realidad estamos especificando mal el modelo al tratar de ajustar una línea a una curva, o sea, es lógico que está mal especificado. Por lo tanto, en que en realidad tendríamos que plantear un modelo que sea curvilineal y que mejor ajuste a los datos. Siempre es el modelo se ajusta a los datos, nunca los datos al modelo. Por lo tanto, se observa que hay un error en la especificación y que tendríamos que considerar una modelación que incluya una curva como ajuste a los datos correspondientes. Finalmente el ajuste del R cuadrado, que
aprovechamos la información que ya tenemos del coeficiente de correlación, que era menos 0,85 elevado al cuadrado, nos da el 0,72. Esta información ya la habíamos obtenido como salida en el Infostat, que nos daba 0,73. Por lo tanto, el 72% de la variedad de los valores de porcentaje cero son explicados por el modelo lineal aplicado. Un 28% de la variedad no es explicada por dicho modelo. Pero tengamos la salvedad que los residuos no nos han dado bien y nos está diciendo que en realidad hay que considerar un valor, un modelo, perdón, que sea más bien curvilíneo. Bien, en este estudio de relaciones bivariadas, o sea, de datos bivariados, donde queremos estudiar esas relaciones entre dos variables, vemos la importancia de modelar. Sobre todo empezamos todo con temas de modelar situaciones de problemas reales. En este caso, luego de haber hecho un estudio de correlación simple lineal que medíamos grado de asociación o fuerza de asociación que hay entre dos variables, tratamos de ahora ver una relación funcional que establezca que dados ciertos valores de la variable independiente, cuál sería el valor que toma la variable dependiente, con el objetivo final de luego de hacer predicciones o pronósticos de valores en situaciones similares. Para eso sirve el estudio de la regresión simple lineal. Planteamos un modelo lineal y luego, bajo ciertos supuestos del modelo que tienen que ver con la normalidad tanto de la variable respuesta como de los residuos, donde los residuos son normal con medida cero, varianza sigma cuadrada, y además poníamos la restricción de que las distribuciones para cada uno de los valores de x, las distribuciones de los valores de y eran normal con igualdad de varianzas, que es homocedasticidad. Y la otra condición, la restricción, es que hay independencia en las observaciones que realizamos. Y luego que planteamos este modelo poblacional o teórico de ajustamiento de un lineal a un problema, veíamos de qué forma podíamos ajustar la mejor recta a un conjunto de puntos en un diagrama de dispersión. Y para eso aplicábamos el criterio de mínimos cuadrados, que fue definido por Gauss, donde la idea es minimizar la suma de cuadrados del desvío de los valores observados con respecto al modelo planteado. Con ese criterio obteníamos los estimadores mínimos cuadráticos de beta 1 y beta 0 y teníamos una fórmula o una forma de calcular o estimar los estimadores, por lo tanto obtener estimaciones muestrales. También vimos las propiedades que tenían estos estimadores y veíamos que tanto para beta 0 y beta 1 son insesgados y a su vez tienen distribución normal y tienen medias y varianzas que se pueden determinar, lo que después nos permite a nosotros armar pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Podemos armar pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes con pruebas de t, o podemos armar una prueba de hipótesis para el modelo completo, que lo hacemos a través del estadígrafo F con la tabla de análisis de la varianza. También podemos armar, en vez de hacer pruebas de hipótesis, armar intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes, o armar intervalos de confianza para una vez que utilizamos el modelo y obtenemos un valor de mi sombrero, queremos saber cuál es la precisión de utilizar ese modelo. Por lo tanto, podemos armar intervalos de confianza para un valor medio. Y si queremos hacer una predicción dado un valor x sub 0 de un valor y sub 0, también podemos hacerlo con intervalo de confianza para un valor observado. Y luego la gran importancia después de hacer todo estos estudios, de analizar los residuos, o sea, una condición sine qua non de cualquier estudio de regresión y así también de análisis de la varianza, es estudiar los residuos, porque los residuos nos van a permitir a nosotros validar que las restricciones, suposiciones que hemos hecho sobre en la modelación pertinente se están cumpliendo, por lo tanto sobre todo los errores tipo 1 y tipo 2 y las conclusiones de las tomas de decisiones que hacemos con las pruebas de hipótesis o la armada de intervalos de confianza
son confiables o se están cumpliendo o están dentro del margen que nosotros hemos fijado. Por eso es tan importante y nos da mucha información. Además nos informa los residuos si hemos especificado mal el modelo, si tenemos valores atípicos que pueden tener problemas en las estimaciones de los parámetros que estamos realizando. Y finalmente otro tema importante es determinar la banda de ajuste a través del coeficiente de determinación, el R cuadrado, que nos da una explicación, o por lo menos qué porcentaje de la variabilidad total está explicada por el modelo que estamos ajustando. Y finalmente vimos un caso de aplicación, que es el que venimos analizando desde la clase de correlación. ¿Qué temáticas son las que se aplicaron en este caso? Y bueno, todo lo que ya hemos ido viendo y aprendiendo sobre estadística descriptiva bivariada, los conceptos de correlación simple lineal fueron aplicados completamente también en esta clase. Por supuesto, los conceptos básicos de parámetros y los estimadores de parámetros, todos los pasos debidos y fundamentación de una prueba de hipótesis, igual que el análisis de la varianza, e igual que la metodología de armar intervalos de confianza y su correcta interpretación. Muchas gracias por su atención y seguiremos en la próxima clase. Hasta luego.